Vamos a ver ahora el desarrollo de la guía número 9, donde se trabaja el contenido de función exponencial y función logarítmica. Entonces, en el primer caso, tenemos un ejercicio que dice, en una fábrica tienen máquinas que envasan el yogur a granel en potes para mantener la misma producción total diaria. Se cumple la siguiente relación entre el número de máquinas, M, que funcionan y el número de horas, H, que funciona cada una. Entonces ahí tenemos el cuadro donde tenemos el número de máquinas funcionando y el número de horas que deben funcionar cada una. ¿Qué forma debe tener el gráfico que relaciona M y H? Entonces aquí ustedes lo primero que tienen que tener en claro es qué me está hablando M y a qué me estoy refiriendo cuando digo H. Entonces, subrayamos acá que el número de máquinas corresponde a M y la cantidad de horas a H. Entonces vemos que los gráficos son crecientes algunos y otros decrecientes. Podemos ver a partir de la tabla que mientras el número de máquinas va en aumento, son más, ¿cierto? Vemos que la cantidad de horas que debe funcionar cada una va a disminuir. Entonces, mientras más máquinas, menos horas. Por lo tanto, podemos descartar el gráfico C y el gráfico B, porque aquí vemos que nos está diciendo que mientras más máquinas, más horas. Lo mismo ocurre en el gráfico en D, más máquinas, más horas. Mientras que en el gráfico A y en el gráfico B vemos que mientras más máquinas, las horas aumentan. Bien, lo mismo ocurre en el gráfico de la letra B. Entonces ahora nos tenemos que preguntar cuál de estos dos gráficos es el que corresponde. Entonces tenemos un gráfico que corresponde a una curva y otro que es una recta. ¿Cómo lo podríamos identificar esto? Una de las formas sería simplemente pensar en los datos que nos están entregando. Bien, ¿qué ocurre si yo tengo una cantidad muy grande de máquinas? No sé, 100 máquinas, 1000 máquinas. ¿Qué va a ocurrir con la cantidad de horas? La cantidad de horas nunca va a poder llegar a cero. Bien, eso es un dato importante. Nunca va a poder llegar a cero porque, aunque sea por un minuto, voy a tener que hacer funcionar las máquinas. Bien, o un par de segundos voy a tener que hacer funcionar las máquinas. Entonces, eso me está diciendo que el gráfico correcto nunca se va a intersecar con el eje X. Bien, ¿por qué? Porque si se produce ese corte con el eje horizontal, está indicando que va a tener que haber un momento que voy a tener tantas máquinas en donde no voy a necesitar horas para que estas funcionen. Es decir, esto de acá, esta intersección que está ahí, no puede ocurrir. Bien, siempre tiene que ocurrir que la curva esté sobre el eje horizontal. Es decir, tiene que ser asíntota. Ya recuerden que la asíntota es aquella curva o recta que nunca se va a intersecar con, en este caso, uno de los ejes. Bien, por más que ustedes la extiendan, siempre va a haber una pequeña diferencia de espacio y nunca se van a cruzar. Por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta sería la letra A. En el ejercicio número 2 dice, al guardar una cantidad D de dinero en un banco, se sabe que después de A años, la relación entre D y el total del dinero, que se abrevia T, se obtiene, viene dado por T de D, tiene una función, es igual a D por 1,05 elevado a A, que se obtiene al resolver 10.000 por 1,05 elevado a 4. Aquí tenemos que analizar cada una de las alternativas. Dice el dinero que se ganó en 4 años. Puede ser, ya que nos está diciendo que A es la cantidad de tiempo que va a pasar en años. Entonces aquí nos está diciendo que nuestro exponente A, por lo tanto, van a pasar 4 años. No descartamos esa opción. Vemos la alternativa B. Dice, el dinero que se depositó al principio. Eso podemos descartarlo porque
En realidad, el dinero que se depositó al principio viene dado por D, por lo tanto son 10.000 pesos. Se descarta la letra B. Para que no exista confusión, mejor lo voy a marcar acá al lado. Se descarta la letra B. C dice el total que se obtiene después de 4 años si se depositó 10.000. Tiene sentido porque sabemos que la cantidad inicial son 10.000 y que A me está diciendo que son 4 años después. Entonces tiene mucho sentido esa alternativa. Mientras que la D dice el total que se obtiene después de 5 años si se depositó 10.000. Ya sabemos que esa la podemos descartar porque el tiempo fueron 4 años. Entonces ahora estaría definir si es la alternativa A la correcta o la letra C. La correcta sería la letra C porque está especificando y está considerando todos los valores que están en juego dentro de la función, ¿bien? Y está especificando, como decía, que se depositó 10.000 y que la ganancia va a ser después de 4 años. Y todos esos son los valores que están dentro de nuestra función. Eso es lo que yo estoy calculando. El total que se obtiene después de 4 años si se depositó 10.000, por lo tanto la alternativa correcta es letra C. Pregunta número 3 dice considera las siguientes funciones reales. Tenemos que f de x es igual a x al cuadrado, g de x es igual a x a la cuarta y h de x es igual a x a la sexta. Si A es un valor negativo, eso hay que subrayarlo, tal que f de A sea mayor que g de A, mayor que h de A, siempre es correcto afirmar que el valor de A es, la primera opción dice igual a menos 1. Si fuera igual a menos 1, lo voy a hacer acá arriba para que lo puedan notar. Si fuera igual a menos 1, quiere decir que si yo evalúo menos 1 en A, me va a quedar menos 1 al cuadrado, que viene de la función f. Después tendría que ser menor a g de menos 1. G de menos 1 sería menos 1 a la cuarta. Y por último, me quedaría menos 1 a la sexta. Pero recuerden que en este caso, como el exponente es par y la base es negativa, siempre nos va a quedar positivo el resultado. Y como la base es 1, menos 1 en este caso en realidad, simplemente nos va a quedar que es 1. ¿Ya? Entonces nos quedaría que 1 es mayor que 1, que a su vez es mayor que 1, y eso es falso. Ya llegamos ahí a un error, ya porque no podemos establecer esa relación de desigualdad si son valores iguales. Por lo tanto, la 1 se descarta. Luego dice que es igual a menos 6. Entonces, nuevamente hacemos lo que es la alternativa anterior. Nos va a quedar acá, evaluamos ya en cada una de las funciones. Entonces tiene que ocurrir que menos 6 al cuadrado sea mayor que menos 6 a la cuarta, mayor que menos 6 a la sexta. Bien, y si ustedes resuelven eso, los calculan, acá les va a quedar 36 mayor que 1296 y a su vez mayor que 46.656. Por lo tanto vemos que esa desigualdad es falsa. Bien, también se descarta. 36 es menor que 1296, que a su vez es menor que 46.656. Hubiese sido lo correcto de esa forma. Después dice menor que menos 1. Entonces, menor que menos 1, aquí no se tienen que confundir. Quiere decir todos los valores que están desde el menos 1 hacia la izquierda. Bien, se alejan del 0. Es decir, aquí perfectamente yo podría considerar nuevamente el menos 6, que es menor que menos 1. Y ya vimos que la relación de desigualdad que nos da en el enunciado no se cumple. Por lo tanto, la alternativa correcta únicamente sería la alternativa D, por descarte. Y si lo quisiéramos comprobar, tenemos que tomar un valor que esté entre menos 1 y 0. Es decir, yo puedo tomar aquí el valor menos un medio. Y al tomar menos un medio, ¿qué va a ocurrir? Que menos un medio al cuadrado
va a ser mayor que menos un medio a la cuarta, y que a su vez esto va a ser menor que menos un medio a la sexta. Bien, de hecho aquí nos va a quedar lo siguiente. Nos queda que un cuarto, que viene de un medio al cuadrado, menos un medio al cuadrado, perdón, es mayor que 1 partido en 16, que es mayor que 1 partido en 64. Y esa relación sí es correcta. Por lo tanto, la alternativa D es la alternativa correcta. Ejercicio número 4 dice: en un plano cartesiano se graficaron las siguientes funciones. Tenemos f de x es igual a x al cubo, g de x es igual a 2x al cubo, h de x es igual a 4x al cubo, y x es igual a 9x al cubo. Observa cómo quedó después de etiquetar cada gráfico. Aquí tenemos la curva 1, 2, 3 y 4. ¿Qué número tiene el gráfico hx? Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el coeficiente que acompaña a x. Mientras el coeficiente que acompaña a la x, es decir, el valor que lo está multiplicando, sea más grande, ¿qué va a ocurrir con la curva? Que podríamos decir que se va a achatar más, o sea, se va a hacer más delgado. Bien, entonces tendríamos que considerar acá que la curva que es más ancha, es decir, la curva 4, abarcando mucho más en el eje horizontal, viene dado por la función f de x, porque aquí la coeficiente que acompaña a x es 1. Bien. Luego, el valor de, o sea, la gráfica 3 en realidad, viene dado por g de x, ya que el coeficiente que acompaña ahí es 2, mientras que en la curva número 2 podemos asignar que viene h de x, y por último en la curva número 1 viene dado y de x. Bien, ¿por qué? Porque los coeficientes, bueno, el coeficiente mayor aquí es 9, que corresponde a la función y de x. Entonces, la respuesta correcta aquí sería la alternativa B, que h de x está dado por la curva número 2. Continuamos con el ejercicio número 5, que dice: ¿cuál de los siguientes comportamientos describe un crecimiento logarítmico? Entonces, el primer caso es el número de células de un embrión en el desarrollo, después la magnitud para medir el nivel de potencia sonora, el número de bacterias que se reproduce, la letra D es las combinaciones posibles de una contraseña según la cantidad de letras, y la alternativa E es el crecimiento de los precios. Entonces acá analizamos cada una de las alternativas y lo vamos a hacer por descarte. Vemos que la letra A, el número de células de un embrión en el desarrollo, sigue un comportamiento exponencial, porque nosotros vamos a tener primero una célula, luego serán dos células, esas dos células se dividen en 4, después esas 4 células se vuelven a dividir y así sucesivamente. Entonces, ¿esto cómo lo podemos modelar? Como que primero tengo una célula que se va a dividir en 2, o sea, 2 elevado a 0. Después, esa célula se va a dividir nuevamente, ahí 2 elevado a 1. Después, estas dos células, cada una por separado, se va a volver a dividir. Esto viene por 2 elevado a 2. Y así después sucesivamente me va a quedar que la función exponencial es 2 elevado a n, 2 elevado a x. Bien, entonces de esa forma yo sé que eso no sigue un crecimiento logarítmico. La magnitud para medir el nivel de potencia sonora. No sabemos cómo plantearlo, vamos a analizar las otras alternativas para ver si podemos hacer descarte. Entonces se había dicho que la A se descartaba. Número C, el número de bacterias que se reproducen. La reproducción de bacterias es muy similar a el número de células, por lo tanto también lo podemos modelar con una función exponencial,
por lo tanto C va a descartar. Luego teníamos la alternativa D, las combinaciones posibles de una contraseña según la cantidad de letras. Aquí tenemos que pensar que mientras más letras, ¿cierto? Más letras, aumentar la cantidad de letras, va a pasar que la cantidad de contraseñas también va a crecer. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, cómo es el crecimiento logarítmico, tiende a estabilizarse en un nivel, entonces acá no, ya acá siempre va a seguir creciendo, por lo tanto también se descarta. Por último dice el crecimiento de los precios, y aquí va a depender mucho de, bueno, de los precios que nos vengan dando, pero tenemos que pensar que el crecimiento siempre es de forma lineal. Bien, entonces si nosotros tenemos nuestra representación gráfica, el precio va a aumentar siempre de forma lineal. Bien, por lo tanto también se descarta y solamente utilizando la técnica del descarte, la alternativa correcta sería la letra B, que la magnitud para medir el nivel de potencia sonora se representa a partir de un crecimiento logarítmico. Ejercicio número 6 dice ¿qué función representa mejor la gráfica? Y ahí tenemos las alternativas. Lo primero que ustedes tienen que considerar ante este tipo de ejercicios es la gráfica que tiene la función logarítmica. Bien, f de x es igual al logaritmo en base 10 de x. Bien, recuerden que siempre que nos escribe la base es base 10. Entonces tenemos nuestro plano cartesiano y voy a cambiar de aquí de color. Nos va a quedar que la gráfica es algo aquí, asíntota al eje y después sale por el eje X y nos queda algo así. Bien, trate de dibujarlo lo más parecido posible. Entonces aquí el eje X, eje Y. Aquí donde se produce el corte con el eje X es 1 y desde acá es menos 1. Entonces podemos descartar al tiro la alternativa B porque nos está diciendo que sea la función logaritmo de x, pero sabemos que está corrida esa curva, bien, está más arriba. Y así también podríamos descartar tanto la letra A, letra C y letra E. ¿Por qué? Porque nos está diciendo acá el logaritmo de 2, el logaritmo de 10, el logaritmo de 1. Todos esos son valores constantes. Nosotros podemos calcular estos valores. ¿Bien? De hecho acá esto es 1, esto es 0. Y el logaritmo de en base 10 de 2, bueno, eso habría que calcularlo con un calculador. Pero el tema es que nos va a quedar aquí una función afín. ¿Bien? X más algún valor, eso es una función afín. Por lo tanto, no son funciones logarítmicas. Otra cosa que ustedes tienen que considerar es que cuando yo tengo una función logarítmica, supongamos g de x es igual a el logaritmo en base 10 de x más h más k. ¿Qué ocurre? Que h va a hacer que nuestra curva, se mueva de derecha a izquierda, mientras que k va a hacer que se mueva de forma horizontal. Si k es positivo, va a subir nuestra curva, y si k es negativo, va a bajar. Y acá al contrario, si h es positivo, va a hacer que nuestra gráfica, nuestra curva vaya hacia la izquierda, y si es negativo va a ir hacia la derecha. Entonces acá vemos que solamente se subió nuestra curva, se subió, y bueno, ahí ya vemos que subió 2 unidades, por lo tanto la alternativa correcta sería la letra D. Por último tenemos el ejercicio número 7,
que dice escoge la función que más representa la siguiente situación. 100 gramos de una sustancia radioactiva se desintegra cada una hora a la mitad. Entonces, sabemos que la hora inicial, que sería la hora cero, yo voy a hacer las horas, sería la hora cero, voy a tener en gramos de esta sustancia radioactiva 100 gramos. Luego, en la primera hora, se va a dividir en la mitad, es decir, 100 dividido en 2, lo que sabemos que es 50 gramos. Después, a la siguiente hora, a la hora número 2, va a ser 100 dividido en 2, nuevamente dividido en 2, o sea, me va a quedar 2 elevado a 2. Después, a la tercera hora, como ya es 2 elevado a 2, me va a quedar 100 dividido en 2 elevado a 3, y así. Bien, punto suspensivo. Entonces, esto vemos que es un comportamiento exponencial. Bien, si yo lo reescribo, va a ser, bueno, acá me quedaría cuando es x horas, sería 100 2 elevado a x. Bien, para dejarlo de forma general. Entonces, esto me quedaría de la forma f de x es igual a 100 por, o sea, dividido, perdón, en 2 elevado a x. Vemos que no hay ninguna que se asemeje, pero sí puedo descartar la función logaritmo. Y en esa la descarto automáticamente. Entonces me quedan tres funciones exponenciales que tengo que verificar. Acá recordemos que como es una fracción, yo la puedo reescribir como 100 por 2 elevado a menos x. Recuerden que el negativo hace que la base se invierta. Entonces, el que más se asemeja a esto no es la alternativa E, porque aquí estamos hablando de una suma. Tampoco es la alternativa D, se descarta porque aquí solamente tenemos b elevado a x, bien, es decir, solamente estoy considerando un número y ese número elevándolo a x, y la alternativa correcta sería la alternativa B. F de x es igual a b por e, pues estoy considerando otro número, y e elevado a por x, donde a vendría a ser menos 1 y x nuestra variable. Bien, de esta forma hemos retroalimentado toda la guía número 9. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al contenido o alguna de estas preguntas, debe escribir a nuestros correos.